Pero Eduardo, yo ya no quiero hablar más y quiero que tú nos digas un poquito de este tema, que yo creo que allá en casita que tomen nota de cosas muy importantes, ¿no? Que tienen que saber. Así es, muchas gracias. Pues gracias a todos nuevamente por la invitación. Vamos a hablar de cómo cuidar la autoestima de los hijos. ¿Okay? Estamos enfocándonos en niños ahorita por el proceso de crecimiento. Sin embargo, hay que recordar que todos somos hijos. O sea, tengamos 35, 40, todos 50, somos hijos. ¿no? De alguna manera somos hijos. Entonces, práctico, para llegar a cuestiones concretas. En Baja California Sur, en el 2016, INEGI decía que aquí en el estado teníamos aproximadamente 352.246 niños o adultos de los 0 a los 24 años. ¿Okay? Estamos hablando del estándar porque sería como la población más juvenil, por decirlo así, ¿no? Luego viene ya el adulto maduro y demás. Pero bueno, esta cantidad de gente que por default son hijos, pues. Por default todos son hijos, pero digamos que todavía están más en la dependencia de los papás, porque estamos hablando de los 0 años hasta los 24, que a lo mejor vienen terminando la universidad. Claro. Entonces son los que están más apegados a papá o a mamá todavía. ¿Qué es el autoestima? Bueno, pues la autoestima va a ser la valoración propia. ¿Okay? Es una palabra compuesta, es el valor, autoestima, pues el valor que yo me tengo a mí mismo. A veces tenemos una frase muy dicharachera que dice, ve con alguien a que te suba la autoestima, o bueno, yo te digo esto para que subas la autoestima. El único detalle es que la palabra autoestima es eso, es auto, es propio. Nadie me lo puede subir. Claro, yo lo tengo que hacer. Tú lo tienes que hacer. A lo mejor yo puedo compartirte una frase, una pregunta, una palabra, pero la idea original es que usted, de alguna manera, solo o sola suba su autoestima a través del proceso de la reflexión. Ahora, ¿cómo empieza la autoestima? Empieza desde la gestación. Ni siquiera desde que el niño ya llegó a lo físico, sino al hecho de que los papás saben que están embarazados. Es lo que dicen que el niño muchas veces percibe, oye todo lo que los papás o la mamá más bien les dicen en el vientre, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, perdón que te quite la palabra, pero yo he escuchado mucho que cuando los niños no son bien recibidos de alguna manera, de que, por ejemplo, su mamá no lo quiere, de alguna manera, esos niños crecen muy, muy cohibidos, ¿no? Tienen digamos, su desarrollo en otro proceso. A lo mejor no en el común denominador, ¿no? Todos los embarazos varían, hasta los mismos hermanos, aunque estén deseados, por decirlo así, todos van a variar, pero sí tiene mucho que ver. Hasta el clima, ¿no? Sí, yo creo. De hecho, por ejemplo, aquí pues hablando del clima, en Baja California Sur es muy común que haya niños con alergias. ¿Por qué? Porque el tipo de clima que tenemos es muy frío. Entonces es mucha tendencia a que tengamos problemas de este tipo. Pero bueno, regresando al punto de lo que es de los embarazos y el asunto del deseo, por ejemplo, el niño sabe o siente cuando es planeado, cuando hay cariño, cuando es los cuidados de mamá. Por ejemplo, a veces los papás, algunos hombres, podemos llegar a tener la creencia de que, bueno, mamá es la que lo va a gestar o la que lo está incubando, ¿no? Por decirlo así. Y como yo nomás tengo un papel de externo. Sí, papel externo de dar, o sea, de que es el proveedor. Ajá. Entonces, pero también es importante el afecto, porque es parte de este proceso. Muchas veces... Hasta el hablarle, ¿no? Claro, por eso le recomienda que le hable, que le haga cariños, que le ponga música, que todo ese tipo de ejercicios, y esto va a generar un apego mucho mayor. El único detalle es que rara vez, por ejemplo, de los presentes, a no ser que ustedes se hayan hecho la pregunta a sus mamás, ¿cómo fue su embarazo? O sea, ¿qué estaba pasando en su proceso de embarazo? O sea, cuando ustedes eran... Pues todos la verdad fuimos nunca le he fecos, ¿no? preguntado a mamá, a ver. Esa parte tiene mucho que ver con va a tener que ver después en su personalidad, en su temperamento, en todo este tipo de situaciones. Ahora, el niño requiere tener 3 factores básicos para su autoestima. La primera, tiene que sentirse seguro, amado y aceptado. Si el niño no tiene una de esas 3, vamos a empezar a tener ya dificultades Carencias con el autoestima. Son de las 3 partes básicas con ellos. Inmediatamente, ¿cómo saber cuando un niño está desarrollando la autoestima o qué actividades hace que un niño desarrolle la autoestima? ¿Okay? Entiéndase un hijo también, porque puede ser adolescente. Requiere aprender cosas nuevas, requiere recibir elogios, o sea, saber sentirse reconocido, pues, ayudar a los demás también y sentirse incluidos y aceptados. ¿Okay? Ahí es cuando dices que tiene una buena autoestima. Ahí es cuando están trabajando ellos en la autoestima. Ok. Cuando un niño es incluido, el niño va a empezar a trabajar. ¿De qué edad estamos hablando más o menos? Ahorita estaríamos hablando, a lo mejor nos enfocamos en los niños de 1 a 6, 8 años. ¿Okay? Aunque esto va a seguir toda su vida. Claro. Porque, por ejemplo, si los excluimos,
Claro. de algún momento social, nos pasa en la adolescencia, cuando Sí, estamos buscando la identidad, si Sí. nos excluyen, como que de Sí. pronto nos puede pegar. Oye, ¿no? Eduardo, pero no me vas a dejar mentir que muchas veces creemos que los niños de 1 o 2 años están muy pequeños, que no entienden, y dicen que ahí es cuando realmente empieza su formación, ¿no? Que ellos saben cuando tú le dices no, cuando tú le dices sí, ellos ya desde esa edad ya captan todo. Claro, de hecho, ¿cómo saber que un niño está razonando cuando empiezan a decir mentiras? Cuando, por ejemplo, a un niño le dice, ¿tomaste eso? ¿Agarraste la galleta? ¿Agarraste? Y dice, no. Sí. O sea, ¿no? Entonces, que Está ella ahí. sabe que está evitando el castigo. Entonces, que ya hay un razonamiento. Wow, Entonces, ok. o que le quitas algo y te dice, no. Ah, bueno, ese no o ese sí, ya hay un razonamiento. Pero muchas veces pues, creemos que nos van a estar hablando con la misma estructura que nosotros tenemos, ¿no? Claro. La cual el pensamiento va por evolución, entonces no es el mismo. Ahora, ¿cómo ver características? Aquí es importante para que tomen en cuenta en casa las características de los niños con baja autoestima. Por ejemplo, ¿qué característica tiene un niño con baja autoestima? Son niños tensos. Son niños que empiezan a tener a lo mejor algunas dificultades hasta gastrointestinales. Niños que empiezan a ser muy, por ejemplo, muy... ¿Aprensivos? Cuando tienen dificultades gastrointestinales, se me fue la palabra, de estreñidos. Ok. Cuando ok. los niños son estreñidos, un niño no tiene que ser estreñido. Si empieza a ser estreñido, aparte de la alimentación, puede ser por tensión. ¿Y si tiene gastritis? Pues más todavía. Yo tenía gastritis. Porque Cuando son tenía niños- como 6 años. Ay, amiga, aquí está la consulta. Ay, Aquí está la consulta. ay, Y luego- Bueno, hay que ver los hábitos alimenticios y la otra, el nivel de vida que llevan. Porque, por ejemplo, la gastritis, Colitis. la colitis son enfermedades que se consideraban de adultos. Estamos hablando de ya señores que tenían 45, 50 años, después de que su intestino, todo su proceso orgánico ya estaba muy desgastado. Pero ahora, por el tipo de alimentos, por el tipo de vida, ya hay niños que presentan migraña ya. O sea, ese tipo de Pero también enfermedades. cuenta la alimentación, ¿no? Lo Sí, que comentabas. Bastante. Y por ejemplo, bueno, cuando los niños no aceptan sus errores, son niños que dicen que siempre tienen la razón, niños que por ejemplo tienen conflicto con los demás, los que se están peleando, los famosos bullying, los bullies, son niños que tienen dificultades con la autoestima, cuando buscan la aprobación de los demás, cuando no pueden dar un paso sin esperar que un adulto apruebe lo que está haciendo, pero no en función a que me diga que está bien o que está mal, sino que espero hasta que me dé la orden. O sea, te estoy Que no diciendo tienen decisión propia. Sí, que no tienen esa independencia. Cuando son muy apegados a papá, mamá, muchas veces esto es generado por papá y mamá. Y desórdenes alimenticios, como lo mencionábamos, ¿no? Niños que pueden ser muy estreñidos, niños que pueden llegar a ser hasta sumamente laxos del estómago, eso también puede generar eso. Ahora, versus cuáles son las características de los niños con autoestima, pues son niños que su rostro refleja felicidad por default. Tú ves un niño realmente cuando es feliz, igual cuando lo vemos con los adultos, pues un niño va a reflejar esa felicidad. Cuando reconocen los logros y los fallos, o sea, cuando ellos saben, lo logré y pues esta vez me equivoqué, pero voy a poder volverlo a hacer. Cuando identifican límites y normas, porque muchas veces nos preguntan, o está la idea en el aire, que los psicólogos dicen, no, háblale bonito siempre. No siempre hay que hablarle bonito. Hay que hablarle bien y claro, pero hay que poner los límites. Es importante, por ejemplo, en el caso de los límites, cuando estamos hablando muchas veces de esto, que a los niños hay que... Por ejemplo, si hay un conflicto de bullying, no estamos hablando, pero un ejemplo de esto es que así como el niño que agrede al otro niño, hay que ponerle un límite, también a este niño que es agredido se le requiere poner límites. Sí, o sea, Porque en ambas. requiere frenar a los demás también cuando están agrediéndole, ¿no? Obviamente no de manera de conflictiva ni de golpes, pero requiere también poner eso. Y los niños que también tienen autoestima, pues son niños que dan afecto. Un niño amoroso, un niño cariñoso, son niños que están trabajando el autoestima. Ahora, recomendaciones para papás, ya, para poder empezar allá a Que los tengan bien claros ahí, apúntelo por favor para que no se lo Como olvide. conclusión, ¿no? Como conclusión, o para que Perfecto. y nos abrimos a las preguntas si Sí. tienen recomendaciones en casa para que vean, a lo mejor ya lo está haciendo o lo puede seguir haciendo o hay que hacerlo. O si voy lo bien, hace. ¿no? Ajá, para ver como su brújula. Hay que aceptar a tu hijo como es. Eso es lo primero. Muchas veces los padres vaciamos o depositamos, perdón, las emociones en los hijos inconclusas. O sea, yo no logré esto en la infancia, ahora quiero que tú lo hagas. ¿Okay? Entonces, y a veces el niño o la niña no quiere seguir eso, entonces eso genera una cierta tensión, ¿no? O como yo fui una persona de buen rendimiento académico, yo puro 10 en la primaria, en la secundaria, en la prepa, quiero que el niño saque lo mismo, ¿no? Y si el niño saca un 9, hombre, se la acabas. Por eso hay veces niños que andan, o jóvenes, ya adultos a lo mejor en preparatoria o universidad,
que están buscando que se cierre en 10, en calificaciones altas, ¿no? Y que están pidiendo apoyo al maestro, no, pero ¿cómo le va a sacar 10? Cuando ya hay una evaluación y que un 9 no es malo, pero a veces el ser muy autoexigente genera esto. Bueno, lo que más sea el modelo positivo, eso es por default siempre. Requiere usted ser la conducta que quiere que el niño sea. Si usted quiere que su hijo sea respetuoso, usted sea respetuoso. Si quiere que su hijo sea obediente en cuanto a las indicaciones y los límites, usted también requiere ser obediente, obviamente en los límites y normas que a usted la sociedad le solicita, ¿no? Por ejemplo, si usted le dice a su hijo, ¿por qué siempre llegas tarde a la escuela y tú siempre llegas tarde al trabajo? Estamos hablando de que obviamente el ejemplo no está aplicando. La otra, dar amor incondicional. Cuando nos referimos a esto, es por ejemplo, hay veces que regañamos al niño y nos vamos sobre el niño, no sobre la conducta. Por ejemplo, ¿alguna travesura que haya hecho? No sé, que se comió una paleta. No, que tú hiciste. Ah, que yo haya hecho. No hacía travesura. Pegarle a mi hermano. Pegarle a mi hermano. Y a lo mejor tu mamá o tu papá te regañaba, ¿no? Se iba sobre ¿por qué eres esto? Eres una niña abusiva, pero están calificándote a ti como abusiva, como grosera. Cuando la indicación correcta para no afectar al niño, digamos, en la autoestima emocionalmente, pero sin presentar el límite y la corrección, es lo que hiciste no es correcto. Okay. Es el hecho de golpear, no que tú eres abusiva. Ok. Entonces, ese tipo de situaciones. Porque no entonces, calificar, ¿no? No calificar, porque si no te quedas con la idea de que, de que soy la abusiva, pues soy siempre abusiva. voy a ser abusiva, ¿no? Y más si lo estás repitiendo constantemente. Y ya validar sus emociones, es aceptar lo que ellos sienten. Por ejemplo, si estás triste, bueno, porque te sientes triste, y escuchar, porque muchas veces los adultos tenemos ese deseo de estar siempre corrigiendo, aconsejando cuando nadie nos preguntó. Claro. Y de escuchar y entender nada más. Evitar etiquetas, o sea, no es el niño inteligente, no es el niño burro, no es el niño superdotado, o sea, porque muchas veces esto también genera tensión en los niños. Y fomentar la independencia, dejarlos que ellos vayan siendo un poco libres en cuanto a sus posibilidades y rangos de edades, al igual que sus